Desde el Monte, región metropolitana de Santiago de Chile, hacemos contenidos para unir a la familia. Somos Clear Medios. Bienvenidos a un espacio diseñado especialmente para ti, en el que podemos abrir el corazón y guardar verdaderos tesoros. Llegó el día en que lo viejo va quedando atrás, en que la luz comienza a expandirse en un nuevo amanecer que te renueva totalmente. Abre tu corazón a lo nuevo y deja que Dios entre. Clear Medios y Radio Cairo 107.7 FM en la Comuna del Monte presentan Un Nuevo Corazón. Llegó el día. Veterinaria El Labrador. Venta de pets, accesorios, juguetes, correas, cepillos, placas, capas, camas, entre otros. Además, peluquería canina, vacunas, consultas básicas y cirugías. Veterinario a domicilio. Venta de alimentos para su mascota a domicilio sin costo adicional en la comuna de El Monte. Pedidos hasta las 15 horas. Llámenos al más 569-4124-6296. Al más 569-6133-0242 y al 23-298-0242. Encuéntrenos en Facebook como Pets Alimentos. Veterinaria El Labrador. Muy buenas tardes, amigas, amigos de la sintonía de este canal de YouTube Clear Medios y de Radio Kairos 107.7 FM en la comuna de El Monte. También salimos a través de el canal de YouTube de Radio Kairos y el Facebook también. Así que desde ya muchas gracias, muy bienvenidos a este capítulo nuevo de Un Nuevo Corazón. Llegó el día. Mi nombre es Cristian Godoy y estoy muy contento, muy agradecido del Padre de poder estar junto a ustedes nuevamente para poder compartir un tiempo de poder reflexionar, de poder meditar en nuestro corazón. Ya son pasaditas las 6 de la tarde y bueno, no sé qué está haciendo usted en este momento, no sé si ya ustedes están tomando once, están comiéndose un rico sándwich, un pan, como tenemos la costumbre aquí en Chile. Yo al menos me estoy tomando una agüita de boldo, así que lo importante es que tengamos un tiempo relajadamente de poder detenernos, de bajar revoluciones, de bajar decibeles al afán, a la ansiedad, a la preocupación, etcétera, a lo que está pasando, a lo que pasó en el día, qué sé yo. Bajar volúmenes, empezar a escuchar los pajaritos. De repente aquí tenemos con mi esposa la bendición junto a nuestros niños de poder escuchar las aves, escuchar el sonido de la creación, respirar, detenernos y dar gracias al Padre por todo lo que hace, por todas las maravillas que hace a nuestro alrededor. Bueno, ustedes ya lo saben, pueden comunicarse con nosotros. Nosotros queremos saber de ustedes. Está nuestro correo electrónico contacto@clearmedios.com. Repito, contacto@clearmedios.com. También pueden, están nuestras redes sociales, nuestro Instagram, nuestro Facebook, Clear Medios. Ahí nos van a poder encontrar. También visiten las redes sociales de Radio Kairos. Va a ser muy bueno saber de ustedes. Y bueno, lo importante es que estamos para servir.
si sabemos de ustedes, para poder orar por ustedes, para poder, si tienen alguna petición de oración, por supuesto estamos para servir. El día de hoy, en nuestro nuevo capítulo, vamos a tocar un tópico que es muy necesario, un tema que es muy necesario para seguir avanzando en el relato que ya veníamos caminando, por decirlo de alguna manera. Habíamos pasado por distintas estaciones, distintos temas que tenían que ver con la luz, que tenían que ver con quiénes realmente somos, etcétera. Cómo es que Dios nos conoce en lo profundo, cómo sabe todo de nosotros, cómo escribió acerca de nosotros, qué estaba pensando cuando nos creó, nos formó, ¿verdad? Bueno, continuamos el relato y hoy día vamos a no hacer la excepción. Estaba muy rica esta agüita. Una frase que puede ser típicamente muy asociada a Jesús, ¿verdad? Que vemos en las películas, en las series. Últimamente está hace un buen tiempo ya, un par de años por lo menos, muy de moda la serie The Chosen de Dallas Jenkins, que cuenta los relatos desde los evangelios, desde Juan, Lucas, Mateo. Bueno, cuentan el ministerio de Jesús junto a sus discípulos. Y bueno, una frase que es muy típica, que es muy asociada, es ven y sígueme. Ahora vamos a profundizar en esta frase. Vamos a profundizar porque esta frase esconde, o voy a decirlo de esta manera, contiene misterio en sí mismo. Hay un momento, voy a dejar el agüita acá, de ahí me la voy a tomar. Hay un momento en que Jesús está iniciando su ministerio y empieza a llamar a sus discípulos, empieza a caminar ya en dirección hacia las ciudades donde tenía que ir, a hacer la voluntad del Padre. Por las ciudades recorría y venían a él enfermos, paralíticos, endemoniados, leprosos, etc. Y los sanaba, los liberaba, por supuesto. Pero él iba llamando a sus discípulos. En un momento, de hecho, comienza su ministerio siendo bautizado por Juan el Bautista, que estaba predicando en un desierto. Él no fue al templo como era la tradición según su linaje, sino que él empezó a predicar en el desierto el arrepentimiento y a agitar las aguas y a bautizar, ¿verdad? Bueno, Jesús se presenta y le pide a Juan que lo bautice, a pesar de que Juan le dijo, no, yo necesito ser bautizado por ti, pero tenía que cumplir toda justicia y fue bautizado Jesús, y ahí inicia su ministerio. Ahí el Padre dice, este es mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien tengo contentamiento, alegría. Bueno, va al desierto, es tentado durante 40 días y 40 noches, vence las tentaciones y bueno, probó, digamos, que aún en un cuerpo humano podía venció las tentaciones, no cedió ante ellas. Y bueno, de ahí en adelante comienza su ministerio y empieza a llamar a sus discípulos. Estaba en un momento Juan y ve pasar a Jesús y inmediatamente Juan entendió que ya sus discípulos iban a ir en pos de Jesús, derechamente. Y de hecho Juan quería que lo siguieran. Y porque entendía quién era Jesús, ¿verdad? Y bueno, estos discípulos van siguiendo a Jesús y Jesús los ve y les dice, bueno, ¿qué buscan? Maestro, queremos quedarnos contigo. Ya era muy tarde y tenían que entrarse, ¿verdad? Según lo que la ley mandaba, ¿verdad? Y resulta que Jesús les dice, vengan y vean. Le preguntan, ¿dónde te estás quedando? ¿Dónde vives? ¿Dónde estás hospedando? Y Jesús les dice, vengan y vean. Pasaje consecutivo, dentro del mismo capítulo, ¿verdad? Estamos hablando de
de Juan capítulo 1, el Evangelio según Juan capítulo 1, para que tengan una referencia. Del verso 35 en adelante empieza a hablar, a relatar esto que les estoy mencionando. Consecutivo a esto les decía, están Felipe y Natanael. Entonces Felipe llama a Natanael y le dice, mira, nos hemos encontrado a aquel de quien hablan la ley y los profetas, aquel que estaba profetizado que iba a venir, Jesús, ¿verdad? Ahora dice que él viene de Nazaret. Entonces Natanael se pregunta y le pregunta, de hecho, ¿puede venir algo bueno de Nazaret? Y Felipe le responde, ven y ve. Bueno, en ese quiero poner esta frase, ven y ve, así como este ven y sígueme, en un contexto en el que encierra un misterio en sí mismo. Ese ven y ve. Y lo digo por lo siguiente. Ya lo he dicho en otros capítulos anteriores, pero para mí es muy notorio, para mí es muy particular la forma en que Dios llama a Abraham. Esto muchos siglos antes. Dios llama a Abraham, un abuelito que estaba en Ur de los Caldeos. Yo he investigado el nombre, nada más googleando así Ur de los Caldeos por ver la ciudad, y tenía el nombre de Uruk, entiendo. Y era una ciudad muy avanzada para su tiempo, era una ciudad con muchas comodidades y avances tecnológicos para su época, ¿verdad? Y resulta que desde allí el Señor lo llama y le dice que tome a toda su familia y todo lo que posee y vaya hacia una tierra que Abraham no conocía, pero que Dios le iba a mostrar y que se la iba a dar a su descendencia. Aquí está marcando algo, está diciéndole que vaya en una dirección, ¿cierto? Así como ven y ve, ¿verdad? Así como ven y sigue, me está marcando una dirección, está marcando algo que él ya pensó, algo que él ya tenía como un plan. Por lo tanto, este ir hacia esa tierra encerraba toda una consecución de acontecimientos, toda una cadena de acontecimientos que, bueno, son parte no solo de la historia de Israel, sino que de cómo Dios se fue manifestando y Dios se fue mostrando generación tras generación, ¿verdad? Porque de ahí vinieron descendientes, etcétera, y pasó todo lo que la Biblia va relatando a medida de los capítulos, a medida de los libros que contiene la Escritura desde el Antiguo Pacto, desde el Antiguo Testamento, lo cual llamamos comúnmente. Pero que ese ir, ese creerle a Dios, obedecer, escuchar su voz y decidir ir en esa dirección, abrió muchísimas cosas hacia adelante. Ese ven y ve que siguieron estos discípulos al ir tras de Jesús, o Felipe y Natanael, que al ver quién era y decidieron seguirlo, decidieron ir en pos de él, y Felipe le dice, ven Natanael, ven y ve. Abre cosas nuevas. Ahora, ¿por qué te lo digo? Hay una decisión importante en tu corazón que debes considerar en este momento. Quiero hablarte francamente. Tal vez en nuestras vidas hubo muchos caminos que nosotros tomamos y que no eran buenos, y no solamente los que común o típicamente consideramos malos caminos, sino que también decisiones que no necesariamente se veían malas, pero que simplemente nos distrajeron de aquello a lo cual vinimos realmente. A Abraham, en un momento, Dios le cambia el nombre. Su nombre, Abraham sin la H entre medio, que sonaría así como Abram, significaba Padre exaltado. Pero en un momento Dios le cambia el nombre y ahora se llamaba Abraham, que significa Padre de mucha gente, de multitudes, ¿verdad? Recordemos que su esposa, Sara, o Sarai hasta cierto momento, era una mujer estéril, era una mujer ya anciana.
una mujer que ya era de avanzada edad, igual que Abraham. Abraham era un poco mayor. Ya estaban en su senectud, en su vejez, en sus últimos días, podríamos decir. En los descuentos, como diría un futbolista. Sin embargo, se abrió algo nuevo. El Señor le prometió una descendencia incontable como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Yo recuerdo en un momento haber estado en un lugar de la 9ª región llamado Wife, que queda a unos 30 minutos de la ciudad de Pucón, y recuerdo haber estado en ese lugar porque es un lugar tan hermoso que se los recomiendo un día visitarlo. Pero recuerdo haber estado mirándolo de noche. Y ese lugar tiene la particularidad de que los avances de las ciudades modernas no es que sean necesarios en ese lugar, es que en realidad sobran. Porque la quietud, se escucha solamente el río, solamente está el ruido de las aves, el ruido de las aguas. Y como no hay casi iluminación pública, tienes la ventaja y tienes la bendición, diría yo, de poder mirar el cielo sin contaminación lumínica. Igualmente como sucede en las regiones del norte, porque ellos de hecho tienen un protocolo para poder observar las estrellas por los observatorios que están ahí alrededor. Por lo tanto, tú puedes ver las estrellas como si estuvieran literalmente encima tuyo. Y haber tenido el placer de contemplar esa vista de las estrellas, el cerro, sentir el sonido de las aguas alrededor, es wow, impagable, no tiene precio. Y anda a contar las estrellas. Todos sabemos que es imposible una por una, pero por ejemplo hay pasajes que hablan del Señor contando las estrellas y llamándolas una a una por su nombre, como literalmente un ejército. Y wow, esa vista no me voy a olvidar nunca de eso que vi. Pero Abraham, en su momento, el Señor llega, lo saca de su tienda y le dice: mira la estrella a ver si las puedes contar. Así va a ser tu descendencia. Abraham tuvo que creer. Abraham tuvo que ir más de una vez. No solo salir de su ciudad e ir hacia ese desierto, hacia esa ciudad, hacia esa tierra donde el Señor le iba a mostrar, sino que varias veces tuvo que obedecer a Dios y tuvo que creerle. Por ejemplo, Dios le da la promesa, le cumple la promesa de darle un hijo, a pesar de que se había equivocado en su momento estando con la sierva de su esposa, Agar, la mujer egipcia, y teniendo un hijo con ella que se llamó Ismael, y los dos tuvieron que ser expulsados del campamento porque no iba a heredar, ¿verdad?, este hijo lo mismo que es su hijo Isaac, que era el hijo de la promesa. Ya no podían estar ahí. Por lo tanto, a pesar de eso, Dios le da la descendencia a través de Isaac, le cumple la promesa, pero en su momento también le pide a su hijo y le pide que lo presente como un sacrificio. Por supuesto que después el relato cuenta que Dios mismo no lo permitió porque estaba probando el corazón de Abraham, estaba probando la fe de Abraham en torno a que si él estaba dispuesto hasta qué punto obedecer a Dios, hasta qué punto creerle a Dios. Lo digo por un detalle muy particular, porque cuando van hacia Moriah, ¿cierto?, él dice: vamos a volver, vamos a adorar, y dice: vamos a volver. O sea, derechamente, y no solo eso, sino que Isaac pregunta: ¿dónde está el cordero? Y Abraham responde: el Señor se proveerá de cordero. Y ahí está respondiendo algo que mucho tiempo después, ya con la venida del cordero que quitó el pecado del mundo, que es Cristo mismo, ¿verdad?, ahí se cumpliría cabalmente que Dios se proveyó de cordero, ¿verdad? Pero mira, en este ir, en este atreverse a creer y abrir algo nuevo,
Perdón que estoy tomando agüita, permiso. Pero mira, te lo digo porque en tu corazón pudiste haber decidido muchas veces caminos que no solo no te convenían, sino que en realidad no estaban simplemente en la sintonía de lo que Dios quiere contigo. Y quiero remarcarte esto. Dios pensó en algo cuando te creó. Dios pensó en ti de tal forma que escribió en un libro. Salmo 139 dice que no le faltó nada por escribir acerca de ti. Lo escribió en su libro. Él estaba pensando en algo. Evidentemente estaba pensando en una dirección. ¿Cuál es esa dirección? Quisiera invitarte a que te hicieras esta pregunta. ¿Qué es lo que Dios estaba pensando cuando me creó, cuando me formó, cuando yo estaba en el vientre de mi madre? No solo era una persona que iba a servir para trabajar, para tener una profesión, para tener una vocación, un hobby, una habilidad, no sé si son las artes o si es la mecánica o si son los deportes, no lo sé. Pero Dios estaba pensando mucho más que en eso. Dios estaba pensando en una dirección, en algo particular. Cuando dicen en la carta a los romanos, el apóstol Pablo dice: ¿quién nos condenará a Cristo del que murió? Y dice en su momento que el Señor nos llamó, nos justificó, ¿verdad? Perdonó nuestros pecados, ¿cierto? Nos predestinó, dice. Y me hago notar esta parte, nos predestinó. Él estaba pensando en una dirección. Él estaba pensando, él soltó su voz y habló sus palabras sobre nosotros, acerca de nosotros. Estaba pensando en esos caminos que Él había preparado para que anduviésemos. Sin embargo, ¿seremos realmente conscientes de eso? ¿O vivimos la vida simplemente como un pasar, como tengo que tener un hijo, escribir un libro, plantar un árbol, qué sé yo, cosas que puedes establecer, tirar la ruta de tu vida sin preguntarle? Pero Dios estaba pensando en algo, quiere algo contigo, y ese ven y sígueme resuena fuerte. Ese ven y sígueme, ven y ve. Tú irías con una persona, por mucho que la conozcas, tú irías a un lugar donde no conoces. ¿Tú te atreverías a ir? Bueno, el Señor quiere llevarte más allá de los terrenos conocidos, más allá de los lugares comunes, más allá de lo que crees, de lo que piensas, de lo que imaginas. Él quiere algo contigo, Él se propuso algo contigo. Así como un arquero, no de fútbol evidentemente, sino aquellos que tienen una aljaba, tienen flechas en su espalda, y de la aljaba toman una flecha, tensan el arco y le dan una dirección. Asimismo Dios quiere hacer contigo, darte una dirección y que tú llegues al blanco, tú llegues realmente donde tienes que llegar. Dios estaba pensando en ti cuando se trazó una dirección, se trazó un objetivo. Así como José en su momento Dios lo puso para que fuese el segundo después de Faraón en Egipto, eso no era solamente para darse el gustito de poner a alguien en una nación grande, poderosa, sino que Dios estaba pensando en un plan. De hecho, todo ese plan que José, ¿cierto?, hijo de Jacob, tiene que llevar a cabo, ¿cierto?, parte con la envidia de sus hermanos, porque él tiene sueños y sus hermanos sienten envidia, lo tiran a una cisterna, lo venden como esclavo, al ser vendido como esclavo llega a la nación de Egipto, llega a la casa del capitán de la guardia de Egipto llamado Potifar. Injustamente es encarcelado porque la mujer de Potifar se quiso propasar con él y él no cedió evidentemente, pero la mujer inventó otra historia. Estuvo 13 años en la cárcel hasta que un copero y un panadero que eran del palacio se acordaron de él
Bueno, uno de ellos murió porque José interpretó el sueño y bueno, otro tema. Pero se acordaron de él y fue llamado a palacio e interpretó el sueño que Faraón, con el que Faraón no conciliaba, no podía dormir, no lo dejaba tranquilo. Es dos sueños de hecho, y José los interpreta y bueno, Faraón dice: ¿a quién más voy a poner? Era todo parte de un plan. De hecho, ese plan permitió que las naciones de alrededor, incluyendo su familia, no perecieran de hambre, porque vino una gran hambre a esa tierra. Y la sabiduría que Dios puso en José y el hecho de que José dependía del Señor, hizo que muchas cosas bajo el plan del Señor se concretaran. Y él tuvo la sabiduría para quintar los granos, para guardar en los 7 años de abundancia, a los 7 años de escasez. Bueno, todo eso sucedió bajo un plan, porque Dios tenía un plan con José. Así como con Moisés, con David. Tú puedes leer la escritura de tapa a tapa y tú ves que hay un plan. Tú ves que hay un trazado, tú ves que hay una línea en la cual Dios pensó en un camino que tenemos que seguir. De la misma manera, Dios quiere hacerlo contigo. Dios quiere llevar a cabo un plan. Tal vez el plan contigo es que tu familia se salve, es que Dios quiere salvar a tu familia a través de ti, que Dios pueda transformar tu vida, que tú puedas ser testimonio, no solo para tu familia, sino para otras personas. Dios está pensando en algo mucho más allá, que no imaginas. Tal vez Dios está pensando, y de hecho, en tus generaciones, tus descendientes, los que tú no vas a alcanzar incluso a conocer. Y Dios está pensando en ti y en ellos a través de ti. Por lo tanto, el hecho de que Dios tenga un plan es trascendente. Que nos hagamos los sordos o que decidamos nuestros propios caminos, ya Dios lo deja a nuestra responsabilidad, nos da la libertad de decidir. Y de hecho no quiere traspasar nuestra voluntad o obligarnos a seguir sus caminos, porque Él prefiere que nosotros lo amemos y lo sigamos por amor, ¿verdad? Él nos ama y aún estuvo dispuesto a terminar con el pecado, y para eso el Padre envió a su Hijo, a Jesucristo, a morir por nuestros pecados. Si tú necesitas ser libre de tus pecados, de tus maldades, de tus culpas, Él hizo ya el sacrificio, está hecho. Él fue la ofrenda perfecta. Él se puso en medio, ¿verdad? Y cargó nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras transgresiones, y las clavó en la cruz. Y ya somos libres de eso por la fe en Cristo, ¿verdad? Y aún de nuestras enfermedades. Él tomó nuestras enfermedades y las clavó en la cruz. Todos los decretos que nos eran contrarios, Él los tomó y los clavó en la cruz, anulando esa acta de decretos. Por lo tanto, somos libres en Cristo. De hecho, no solamente eso. El que está en Cristo, dice la Escritura, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. El Señor dice en varios momentos en la Escritura que Él ya no se quiere acordar más, que Él toma nuestras transgresiones, nuestros pecados y lo echa a lo profundo, que dice: ven, estemos a cuenta. Si tus pecados son como la grana, rojos, así como el carmesí, como blanca lana van a ser emblanquecidos. Dios quiere simplemente quitar esa distancia que hay entre tú y Él y que tú te puedas volver completamente a Él y saberte amado por el Padre. Hay muchos que están sin Padre en distintos sentidos, en distintas formas, y Él quiere hacerte volver a su corazón, hacerte volver a sus caminos, a sus pensamientos, y que tú te dejes rodear por su amor, que tú te dejes amar por el Padre, que tú te dejes sanar por Él, que Él sana a los quebrantados de corazón, a los que tienen el alma rota, el corazón herido. Él sana completamente. A los que están enfermos, ya lo dije, Él cargó nuestras enfermedades, Él cargó nuestros dolores, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Tú ya no tienes que cargar esa enfermedad. Él te puede sanar. Él te sana. Él derramó hasta la última gota de su sangre para que tú fueses sano. Él se hizo pobre para que tú fueses enriquecido. Él quitó aquello que eran nuestras maldiciones, que eran
todo aquello que nos era contrario. Él lo quitó de en medio, ¿verdad? Porque mientras el diablo vino a robarte, a matarte y a destruirte, Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Cuando nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados, Él nos dio vida juntamente con Él. Y esa vida en nosotros nos transforma. Esa vida eterna fluyendo en nosotros se mueve dentro nuestro, nos transforma. Su resplandor empieza a crecer en nosotros y podemos cada vez ver más claramente. Todos necesitamos ver más claramente. Todos necesitamos más de Él. Todos necesitamos cada vez más depender de Él. Voy a tomar un poquito de agüita. Mira, ya vamos a mitad de camino para entender este ven y sígueme. ¿Qué propósito se trazó Él contigo? ¿Qué esconde ese misterio? ¿Hacia dónde tienes que ir? Bueno, es todo un camino. Bueno, de hecho, Él le dijo a sus discípulos, Jesús le dijo a sus discípulos, yo soy el camino. El conocerlo a Él, el que Él es quien nos revela al Padre, ¿verdad? El Hijo revela al Padre. Y es más, nos dio la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está para guiarnos, para revelarnos al Hijo y el Hijo al Padre, ¿verdad? Y para enseñarnos todas las cosas. Tal vez tú dices, ¿cómo voy a seguir este camino? No tengo ni la más remota idea. Tal vez nadie me ha enseñado. Me ha costado aprender, me cuesta hasta leer la escritura, no la entiendo. Bueno, lógicamente si lees una versión muy enredada no vas a entender mucho. Hay versiones modernas de la escritura, pero más allá de eso, aunque existan versiones modernas actualmente, necesitas al Espíritu Santo para que te guíe, para que te ayude, para que te haga ver más claramente. Necesitas de Él para poder entender. Actualmente hay tantas interpretaciones de la escritura, hay tantas... el otro día de hecho me hicieron la pregunta, ¿de qué teología es usted? Y yo miré así como, ya, voy a responder, lo digo con mucho amor y respeto. La verdad es que yo lo único que sigo es oír la voz del Señor y obedecer, caminar. Es escuchar su voz y caminar con sus palabras. No necesitamos más que al Espíritu Santo. No necesitamos más que guardar sus palabras en nuestro corazón y creer y caminar. Sencillo, ¿verdad? Como si necesitásemos de la academia. Yo entiendo que hay cosas que intentan ayudar, intentan ampliar nuestra perspectiva o hacernos entender contextos, épocas, cultura, etc. Y sí, de repente pueden ayudar, pero cuando se trata de lo esencial, cuando se trata de esta frase, ven y ve, ven y sígueme, que es finalmente seguir al Señor y caminar con Él, no necesitas más que al Espíritu Santo, no necesitas más que su revelación, no necesitas más que depender de Él, no necesitas más que sus palabras. De hecho, lo importante de este libro no son las letras que están impresas en el papel, sino la esencia de lo que son sus palabras. Sus palabras son vivas, son eficaces, son espíritu, son vida, son soplo. La palabra griega sería neuma, pero más allá de una palabra griega quiere decir literalmente su soplo en nosotros. Juan llama en su evangelio, según Juan, ¿verdad? Lo llama el verbo. A Cristo lo llama el verbo. Por lo tanto, la palabra ya existía en el principio, escribe. La palabra ya existía en el principio y estaba con Dios y era Dios, ¿verdad? Por lo tanto, sus palabras no las podemos entender ni con gramática, ni con el original. Te ayudan a entender. Están ahí esas herramientas y qué bueno que existan, qué bueno que estén disponibles. Yo de repente consulto algunas cosas,
pero no es lo esencial. Lo esencial es que Él se revele a sí mismo en ti, lo esencial es que Él resplandezca en ti, lo esencial es que Él te guíe a ir por donde tienes que ir, a ir por este camino, a ir por este trayecto que tienes que andar. Ven y sígueme. Él le dijo a los que llamaba a sus discípulos, a los que comenzó a llamar, ¿verdad? Aquellos, por ejemplo, los pescadores que llamó, ¿verdad? Pedro, Juan, Andrés, por ejemplo, dejaron las redes inmediatamente y lo siguieron. Sabían que era un privilegio seguir al Maestro. Sabían que era un privilegio que los llamara, ¿verdad? Y dejaron a su padre Zebedeo ahí con las redes, ¿verdad? Pero Zebedeo también entendía el privilegio que significaba. Por lo tanto, no se ve en la Escritura que él objetara al respecto. Oye, ¿quién me va a ayudar ahora? No, para nada. Entendía que era un privilegio que fuesen llamados por el Maestro de maestros, ¿verdad? Entendían, y más aún cuando entendieron realmente quién era. Cuando a Pedro le vino esa revelación, cuando Jesús le dice, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Cuando les pregunta, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa revelación crezca en ti. Esa revelación pueda crecer en ti. De repente, mira, yo meditaba en un pasaje que es Isaías, el libro de Isaías capítulo 40. El típico verso que pescamos las tijeras y recortamos como si fuera algo aparte, que es ya como el último, sino los dos últimos versos del pasaje de Isaías 40, cuando dice que los que esperan en el Señor, los que confían en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, ¿verdad? O hay otra versión más actual que dice serán renovados, ¿ya? Totalmente como un águila, ¿verdad? Se les dará alas como águila, es decir, va a tener ahora la capacidad de volar. Resulta que antes de estos versos, o este verso, está hablando Isaías, está escribiendo y Dios está dándole palabra, ¿verdad? Está inspirándolo para escribir esto. Y resulta que está hablando de cómo es el Señor, del entendimiento que es insondable, que no hay quien lo alcance, de que Él no se fatiga, de que, mira, Él se sienta sobre el círculo de la tierra. Dice también que las naciones son como el polvo que pone en una balanza, las islas como el polvillo las levanta, ¿sí? Es que el consejo de las naciones o de los gobernantes le son como nada. Es decir, está hablando básicamente de la grandeza del Señor. Está hablando de quién es Él de una forma más amplia. ¿Y a qué voy con esto? En este ven y sígueme. Si bien estos primeros discípulos que le iban siguiendo a Jesús, entendían que era un privilegio seguirlo por ser un rabí, un maestro, ¿verdad? Fueron entendiendo poco a poco quién era. Al ver los milagros, al ver las obras que hacía, pero al convivir también con Él, al pasar de ciudad en ciudad, y que Él mismo se iba revelando públicamente de a poco, no fue de buenas a primeras, sino que poco a poco, porque no podía decir hasta que fuera el tiempo señalado por el Padre, derechamente yo soy el Cristo, ¿verdad? Y de hecho, los fariseos le preguntaron claramente, ¿tú eres el Cristo? Dínoslo claramente. Y Él les dice, yo se los he dicho, pero ustedes no creen, ¿verdad? Pero ellos fueron entendiéndolo poco a poco. Ahora, nuestra visión de quién es Él tiene que cambiar. Nuestro ideario, de hecho, ni siquiera debiese estar en un marco, por decirlo de alguna manera, así como ponemos una fotografía en un cuadro, en un marco, porque sería limitarlo, porque en realidad si aún solemos verlo a través de las películas, a través de las series, como si Él tuviese forma humana. No, Él tomó forma humana, pero no es humano, o lo solemos
vestir con una cierta imagen, y resulta que él no se compara con esa idea que podemos tener de él. Él es mucho más amplio, mucho más grande, y necesitamos más bien escuchar esa voz que escuchó el apóstol Juan cuando estaba en la isla de Patmos. Estaba buscando intensamente al Señor y estaba ya en el Espíritu, ya estaba experimentando al Señor de una manera, y el Señor le dice: sube acá y yo te voy a mostrar. Y ese sube acá, que es como decir ven y ve, o es como decir ven y sígueme, ese sube acá le mostró o le permitió ver algo que no jamás había visto, jamás había conocido. Juan, el apóstol, era el más íntimo, de hecho, que tenía Jesús. De hecho, era el que se recostaba en su pecho. De hecho, él mismo se describe como el discípulo amado por la cercanía que tenía con Jesús, ¿verdad? Pero resulta que no solo lo vio caminando con él de ciudad en ciudad en torno a su ministerio, lo vio resucitado también, porque sus discípulos se reunieron con él lo esperaba en un lugar, en un punto, y él ya estaba resucitado, y de hecho comieron con él, resucitado, ¿verdad? Y después, bueno, él asciende. Resulta que Juan, en esa visión, en esa isla de Patmos, donde tiene la visión y puede escribir el libro de Apocalipsis o Revelación, la revelación de Jesucristo, ¿verdad? En esa voz que escuchó, sube acá, y él en el Espíritu pudo ascender y pudo contemplar y verlo glorificado, verlo totalmente en toda su gloria. Y él lo describe, ¿verdad? Con una túnica, con un cinto de oro, ¿verdad? Con candelabros, paseándose entre los candelabros, con estrellas en su mano, etc. Hace toda una descripción y lo ve de una forma que jamás lo había visto. De repente necesitamos escuchar esa voz: sube acá. De repente, mira, yo sé que le estoy hablando a personas que tal vez hayan escuchado muy poco del Evangelio, hayan escuchado muy poco del Señor, y es el objetivo de este programa. De hecho, es lo que el Señor nos mandó a hacer, hablarle a gente que comúnmente no han escuchado estas cosas. Pero yo te digo algo: tú por la fe puedes entender estas cosas. No necesitas ni mucho tiempo, ni mucha trayectoria, ni pertenecer a una congregación por muchos años. No, necesitas, y de hecho yo conozco gente que no ha necesitado nada de eso, solamente fe. Así como Abraham escuchó la voz de Dios y se fue a ese lugar que Dios le iba a mostrar, así como estos discípulos siguieron a Jesús y siguieron la dirección que le iba a mostrar, no sabiendo para dónde iban. De repente no sabían a qué ciudad iban a ir, porque Jesús decía: ya es el momento, tenemos que irnos de aquí, y tenían que irse a otra ciudad y seguirlo, ¿verdad? Ese ven y ve, ese ven y sígueme, ¿hacia dónde Dios te quiere llevar? Te quiere sacar claramente de lo conocido, para que vayas tras esos misterios que Él te quiere mostrar, para que vayas tras esos secretos que Él te quiere contar, eso que Él te quiere revelar. Mira, la fotografía antigua, la cual particularmente yo disfrutaba mucho. No digo que no disfrute las fotografías digitales, que son muy buenas y hoy día de mucha calidad. Hoy día puedes ver el resultado inmediatamente. Antes no. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos esas camaritas que tenían 29 fotos y eso era todo, y teníamos que hacerlo durar todo el viaje? O 48, no recuerdo ya cuántos eran, pero resulta que tenías una cantidad limitada de fotografías y todas estaban en un rollo que tú cargabas en la cámara, ¿cierto? Tenías que tirar la lengüeta y cargar la película, sacabas las fotografías y tenías que mandarlo a un laboratorio a desarrollar, a revelar, ¿verdad? Yo tuve
la bendición, diría yo, de poder hacer ese ejercicio yo mismo revelar las fotografías que tomaba, tomar el negativo, revelarlo, incluso trabajar en papel fotográfico para revelar una imagen y hacer todo el proceso de laboratorio químico, ¿verdad? Con los 3 líquidos, después colgar la fotografía, dejarla secando, ¿verdad? Hasta que la imagen latente comenzara a aparecer. Bueno, de la misma forma, a medida que tú vas profundizando en Dios, a medida que tú vas caminando por la fe en Él y lo vas siguiendo hacia donde Él te quiere llevar, esa revelación va tomando forma, va apareciendo. En un momento el apóstol Pablo dice: sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes, ¿verdad? Hay una estatura a la cual todos vamos llegando, que es la estatura de Cristo, ¿verdad? Es que Cristo sea formado en nosotros, es que Cristo se revele en nosotros, es que Cristo sea evidente en nosotros. No te hagas rollo con todo esto que te estoy diciendo que parece tan complicado. Busca entenderlo por la fe. Busca que Cristo se te revele por la fe. No te estoy hablando de una religión, te estoy hablando de Cristo, te estoy hablando de caminar con Él, te estoy hablando de venir y seguirlo, te estoy hablando de ir y caminar hacia donde Él te quiere llevar. Por la fe, es creer que puedes escuchar su voz, creer que las escrituras te pueden hablar, no por la letra que está impresa en los papeles, insisto, en las hojas, sino por la esencia, el espíritu de las palabras. Es Cristo mismo revelándose, es Cristo mismo hablando a través de estos pasajes, es Cristo mismo revelándose a tu vida a través de lo que está escrito aquí. No es la letra, no es la traducción, no es el original. Sí, esas cosas te ayudan a entender, pero busca entenderlo por la fe. Busca, yo sé que el que busca encuentra, porque Jesús mismo lo dijo: el que busca encuentra, ¿verdad? El que golpea se le abre. Aquel que tiene fe va a encontrar. Un día el Señor me mostró lo siguiente: me sacó de un montón de lugares donde estaba y de hecho me llevó a un lugar donde tuve que tomar una decisión. Tomé un camino y me lleva a un mar profundo. Todo esto lo estaba viendo en el espíritu, estaba en una visión, ¿verdad? Y me muestra que habían un montón de tesoros en un mar, en un fondo del mar. Y esos tesoros yo sabía que eran sus palabras, que tenía que guardar en mi corazón, y me los quería llevar todos de una vez. Y quería agarrar todos esos tesoros. Y yo oí su voz y Él me dijo: la única forma en que te los lleves es que te los guardes en el corazón. Tú tienes que guardarte sus palabras en tu corazón y atesorarlas, literalmente tratarlas como tesoros. Ahora, lo particular de esa visión, que Él me dijo: puedes volver aquí a este lugar cuando tú quieras, ¿ya? Y por lo tanto le he ido pidiendo desde que tuve esa visión que me dé más hambre por esos tesoros, que son sus palabras. Y segundo, que a medida que yo iba tomando estas palabras y guardándolas en mi corazón, iba tomando más peso para flotar en esta agua, por decirlo de alguna manera. Es como decir, te llevan a ascender, te llevan a ir más alto, ¿verdad? Por lo tanto, se requiere fe para eso. Se requiere que tú tengas fe para ir más profundo, para creer aquellas cosas imposibles que Dios puede hacer. Así como Abraham creyó que Dios podía abrir la matriz de su esposa, que a pesar de que era anciana, creer que Dios podía hacer que ella concibiera un hijo suyo y que fuese su descendencia, y esa descendencia fuese incontable como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Dios puede hacer cosas imposibles. De hecho, con mi esposa lo vemos recurrentemente. Vemos como gente sanada, gente transformada, familias son liberadas, en fin, lo vemos recurrentemente. Yo he visto enfermos sanados por Dios. Yo he visto gente que estaba enferma y Dios la sana. Y no de enfermedades comunes, sino incluso incurables. Esa fe
Bueno, si bien es Dios mismo quien aumenta tu fe, tú tienes que dar pasos y tomar decisiones. Yo diría que dejar de prestarle fe a cosas que no importan. Te estaba contando Isaías 40, ese pasaje del cual te estaba hablando, que habla de ser renovados como el águila, ¿verdad? Y que también hablaba de la grandeza del Señor. Pero en un momento en ese pasaje dice que los seres humanos son como la hierba, ¿cierto? En un momento están, en el otro momento son echadas al horno, ¿verdad? A quemar, como maleza, qué sé yo. Quiere decir, nosotros ponemos nuestra mirada en cosas temporales, en cosas que son frágiles, que son variables. Ponemos nuestra esperanza en cosas que no tienen mucho sentido. Nos afanamos por cosas que son transitorias. Pero el Señor está diciendo, fijen su mirada en las cosas importantes. En un momento le dice a una de las hermanas de Lázaro, ¿cierto? Lázaro, ¿se acuerdan el que Jesús mismo resucitó? Bueno, Marta estaba afanada y Jesús le dice, toma la buena parte que tu hermana tomó, que es escuchar mi voz. Eso no tiene mucha importancia. Tú estás sirviendo, afanándote en servir a la comida, qué sé yo. No, toma la parte importante que es sentarte y escuchar mi voz. Detente a escuchar mi voz. Eso es lo importante. De repente le estás prestando fe a cosas que no son trascendentes, a cosas que no te llevan hacia ningún lado, que puedes estar girando en círculo, puedes estar derechamente yendo hacia ninguna parte, o peor aún, lo voy a decir con mucho respeto, pero diciéndote la verdad. Tal vez le estás prestando fe a un mono de yeso, de madera, de metal, o a otra creencia que no te lleva hacia ninguna parte. El Señor es el único, realmente, el único Dios verdadero, el único que es el camino, el único que es la verdad, el único que es la vida. En Él está la vida y la vida es la luz de nosotros los hombres. Él es el único que te puede hacer ver. En su luz solamente vamos a poder ver. Él solamente puede traernos claridad. Él solamente puede llevarnos hacia donde realmente tenemos que llegar. Así como un barco necesita un puerto donde fondear, donde llegar. ¿Por qué te digo esto? Porque Él mismo, por la sencilla razón y obvia razón de que Él diseñó el plan, de que Él diseñó el camino. Y ya no podemos estar más perdiendo el tiempo en encontrar caminos que no nos llevan a ninguna parte. El Señor está diciendo, ven y sígueme. El Señor está diciendo, ven y ve. ¿Verdad? ¿Quieres saber a qué viniste? Bueno, primero ven y conóceme. ¿Quieres saber por qué estás aquí? Primero encuéntrate en mí. Porque la Escritura dice que nuestra vida está escondida en Cristo. Entonces encuéntrate en Él primero. Conócelo a Él primero. Y luego te vas a conocer tú. ¿Verdad? Conócelo y entiéndelo. Entiende sus palabras, entiende sus pensamientos. Busca entender, pídele hambre por Él. Pídele que abra tus ojos. Yo mismo se lo pido. Yo mismo recurrentemente le pido que me extienda en entender, me aumente en entender, me aclare la visión. Es muy importante para vivir. Lo demás, te digo que muchas cosas son, la mayoría, intrascendentes. No te llevan a ninguna parte, no tienen ningún resultado, ¿verdad? O son cosas que van a pasar. Así como nuestros años van avanzando. Yo no me di ni cuenta cuando pasé de tener 20 y tantos años. Yo digo, con mi esposa llevamos 15 años, cerca de 15 años de conocernos, 13 años de matrimonio, tenemos 3 hijos. ¿En qué momento pasó todo tan rápido? ¿Verdad? La vida, la Escritura lo dice, la vida es como un soplo, o sea, es frágil nuestra vida, son cortos nuestros años y no tenemos mucho tiempo para perderlo, sino más bien hay un camino que tenemos que trazar. 4 hijos, ¿cierto? Mi esposa me corrige porque tenemos 4 hijos, una hija llamada Danae,
que, bueno, el Señor la tiene junto a él. Fue un embarazo, por si acaso, que no se pudo gestar, no se pudo concretar. Pero bueno, después de todo este tiempo juntos, de decir, wow, ¿cómo ha pasado tan rápido? Bueno, el Señor tiene todo en su mano, tiene nuestra vida en su mano, pero nosotros necesitamos tomar decisiones y necesitamos caminar en pos de Él. Voy a usar una palabra más sencilla, con Él. Camina con Él, ven y síguelo, ven y ve, y realmente vas a encontrar todos los significados y todos los sentidos que has estado buscando. Te invito cordialmente la próxima semana, el próximo viernes a las 18 horas, en este mismo espacio llamado Un Nuevo Corazón. Llegó el día, a sintonizarnos. Por lo pronto, un gran abrazo y que Dios te bendiga enormemente. ¡Chao! Imprenta No Graphic tiene para los emprendedores de la comuna de El Monte y sus alrededores una espectacular promoción. Kit Emprende con un 25% de descuento. Este kit consiste en un pendón de 80 por 120 centímetros, 500 flyers de 10 por 14 centímetros, 100 magnéticos de 6 por 7 centímetros y 100 tarjetas de presentación de 9 por 5,4 centímetros. Todo este kit, que estaba a 75,000 pesos, ahora a 59,990 pesos. Llámenos al más 569-9630-9720. Encuéntrenos en Facebook e Instagram. No Graphic, destacamos tus ideas. Bienvenidos a un espacio diseñado especialmente para ti, en el que podemos abrir el corazón y guardar verdaderos tesoros. Llegó el día en que lo viejo va quedando atrás, en que la luz comienza a expandirse en un nuevo amanecer que te renueva totalmente. Abre tu corazón a lo nuevo y deja que Dios entre. Clear Medios y Radio Kairos 107.7 FM en la comuna del Monte presentan Un Nuevo Corazón. Llegó el día.